¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria. Y el día de hoy, empezando un especial por los meses de octubre y noviembre, voy a tratar una serie donde les voy a explicar cómo manejar el horror y el terror. Para esto vamos a empezar hablando del horror. Comenzamos. Muy bien, para iniciar les recuerdo siempre revisar la descripción de este video porque en él encontrarán varios links que les sean de utilidad. Entre ellos, mis redes sociales como en Instagram de Demencia de Lobo, donde van a ver dibujos que yo he hecho, algunos de mis cuentos publicados en Esmison con Daphne Soreidi en la lista de reproducción de Crónicas de la Imaginación. Verán también mi proyecto de Mentes Paso a Paso y Letranía versus Travemencia, en uno analizo el desarrollo psicológico de algunos personajes y en el otro debato con mi buen amigo Jesús M. Apolinar varios temas y técnicas polémicas en la literatura. Todo esto lo encontrarán en Colma Dibujo y Relato Psicológico en Facebook, y también encontrarán la segunda parte de Letranía versus Travemencia en el Facebook de mi buen amigo Jesús M. Apolinar. Además de que les estaré dejando la dirección del canal de Hashtag Horror Manga Es, donde se narran diferentes mangas del mangaka Junji Ito y son un muy buen exponente para que entiendan cómo manejar el horror. Ahora, para empezar hay que entender la diferencia entre horror, terror y suspenso. La línea no es tan estricta como en algunos casos que van a oír que algunas películas son suspenso y otras son terror, otras son horror y ya, no se puede ser dos a la vez. No, realmente la diferencia entre estos términos depende mucho de lo que se maneja y son muy distintos, muy fácil es reconocer entre uno y otro. Pero el problema que a veces sucede cuando dicen es que uno es más sutil que otro, no. Realmente van a conceptos completamente diferentes, pero se suelen usar en conjunto. ¿Por qué? Porque son muy buenos como complementarios. Las técnicas que yo les voy a enseñar de los tres temas son independientes para cada uno de los géneros, pero se pueden mezclar sin ninguna complicación. De hecho, es lo que regularmente se hace, teniendo una mayor tendencia hacia uno y otro, dependiendo del gusto del autor o a veces incluso del público. Ahora, vamos a empezar con el horror. El horror propiamente se refiere a esas emociones desagradables que pueden ser asco, incomodidad, perturbación, tal vez ese nudo en la garganta que te causa dolor. Entonces propiamente podrías considerarlo como dolor o perturbación al horror. Más adelante vas a ver varios ejemplos que te van a dejar esto más claro. El terror, como la palabra lo indica, trata de crear miedo. Entonces hay muchas cosas que te pueden causar incomodidad, perturbar, pero no te van a asustar, no te parecen algo que pueda causar peligro. Y esa es una marca muy fácil de recordar para saber qué genera terror. El hecho de que te dé esa sensación de que hay algún riesgo o peligro. Y el suspenso es esa emoción donde parece que te van a dar una respuesta y no te la dan. Esa sensación de querer saber y que pronto vas a descubrirlo, pero no se da la resolución. Por ello se dice que las películas de suspenso regularmente son aquellas donde no se ve el monstruo y está escondido y de pronto cuando volteas no hay nada. Eso no significa que la película sea solo de suspenso. Si esa sensación le causa miedo, también es terror. Y es válido. El error es creer que solamente los géneros se delimitan en una obra y no puede haber más de un género. Eso es una mentira. Entonces, este suspenso también puede ocurrir en películas de misterio y en drama. Es muy común. Películas donde parece que se va a resolver la situación o se va a descubrir al culpable o la respuesta del amor en un momento y constantemente pasa eso, pero no sucede. O hay varias preguntas que parece que se entienden, pero no están del todo claras. Por ello es que son tan diferentes, porque una va al miedo, otra va a la incomodidad y el otro va a la incertidumbre. Ahora sí vamos a entrar con el horror propiamente. Como dije, todas las sensaciones desagradables
hay diferentes formas de manejarlas. Aquí te voy a dar una lista bastante amplia, puedes tú tomar más. Lo más importante en la explicación que te voy a dar no es tanto el concepto que se puede usar, sino el cómo manejarlo. Si tú usas esa técnica para manejar cualquier otro concepto, aunque no lo mencioné, puedes generar horror con cosas demasiado simples. Por eso te menciono justamente a Junji Ito. Él creó una serie que se llama Uzumaki y se trata justamente de espirales que están amenazando a un pueblo. El concepto suena bobo y de hecho cuando se ven algunos pequeños cuadros o mencionan de manera muy abierta pareciera muy bobo, pero realmente este autor lo maneja bastante bien y causa esa incomodidad, a veces el horror y varios aspectos grotescos en su obra porque lo maneja correctamente al ser un concepto tan simple como una espiral. Por ello te digo, no te centres tanto en el concepto tal cual, sino en cómo se maneja y lo que trata de generar. Comenzamos hablando de la hibridación. Esto significa mezclar dos cosas, como pueden ser simplemente dos animales diferentes, pero también pueden ser dos objetos diferentes, quizá un carro y una camioneta. ¿Qué es lo que causa horror de la hibridación? El que esta unión se vea antinatural, que se ve extraña, que dos cosas, la forma en las que las juntas, más allá del hecho de juntarlas, se vea como algo que no encaja, que está completamente unido, pero no debería de estar así. Digamos que no es como si fuera una pieza de un rompecabezas que tiene la forma incorrecta, sino como si tuviera la forma exacta, pero el dibujo se viera mal, como si encajara perfectamente, pero es algo que conscientemente nos da esa sensación de que esto no tiene sentido, y entonces tú puedes hibridar tanto objetos, personas o incluso conceptos. Esto de hecho los va a retorcer si es el caso de que usas dos palabras que no son lo mismo, pero por ejemplo hablas de la paz y de lavado de cerebro, y ese es un concepto que los junta y ya empieza a generar incomodidad desde el mismo hecho de explicarlo. ¿Por qué? Porque haces creer que de alguna manera la paz está completamente unida al lavado de cerebro. Esa es la utilidad de la hibridación para causar esta perturbación. Y si los dos factores que vas a combinan perfectamente porque parecen muy normales, por ejemplo, ya un centauro parecería muy normal, pero si los unes de la manera inadecuada, más desagradable, puede incomodar. Por ejemplo, el hecho de que este centauro sí tenga la cabeza de caballo y de la boca le salga el cuello y otra cabeza, y esa cabeza es humana. Esas diferencias, esas incongruencias son las que van a generar esa sensación en tu espectador. Otro es la abstracción. ¿A qué me refiero? Abstraer es buscar deformar una cosa, algo que nada más sea un concepto que medio se entienda. Digamos que no vas a poner propiamente el concepto ya sea en escrito o en dibujo, sino marcas que den esa idea. Entonces, ¿por qué genera esta incomodidad? Porque lo puedo percibir, pero no me lo dejaste como autor del todo claro. Así que me generas un sesgo de interpretación si yo estoy viendo lo que creo ver o si fue lo que me expresaste. Por ejemplo, que tú quieras poner una mancha de una persona, pero no se distingue del todo que es una persona. Entonces yo al verlo no estoy del todo seguro si me estás mostrando a esa persona haciendo alguna acción, o si solo estoy viendo una mancha, o quizás hasta lo estoy confundiendo con un perro. Entonces esa ambigüedad para la interpretación, o puede ser en la misma voz o en la forma de expresar las palabras, el hecho de que parecieran palabras y a la vez parecieran rugidos o sonidos de puerco, por ejemplo,
que es una situación que justamente genera incomodidad para muchos. En el caso de el metal pesado, esos sonidos de puerco, o es algo que se usa en la música gore, ese sonido distorsionado, esa abstracción, ese genera una ambigüedad que causa incomodidad porque puedo interpretarlo de más de una forma. Vamos a otro punto y sería la vida cotidiana en contextos grotescos. Si tú pones algo tan normal, tan simple como cocinar o comer quizá un panquecito o saludar a alguien en un ambiente donde la situación es muy incómoda o tenebrosa tal vez, violenta, etcétera, va a sentirse mal, porque la gente en una situación así se sentiría mal, se sentiría asustada. Entonces una persona que actúa normal, que actúa de manera simple en esos ambientes, causa más perturbación que la misma situación. Y esto sucede todo el tiempo en la vida cotidiana, al hecho de que un grupo se espante, se preocupe por algo, incluso algo tan simple como entregar un examen. La persona que se siente tranquila va a generar esa idea de que o él no entiende lo que está pasando, no sabe, o sabe algo que nosotros no sabemos, o está completamente demente. Entonces esa sensación vas a causarla simplemente con personajes que hagan cosas normales, ya sea en un dibujo, en una obra de teatro, en una canción, en un escenario donde la situación es crítica, y bueno, deberían probablemente salvar su vida, o por lo menos sentirse asqueados tal vez. Por ejemplo, al tener algo putrefacto o moho alrededor y la persona está tranquilamente tomándose un vaso de leche. Y quiero decir en este punto que hacer estos videos está siendo difícil para mí porque también me está revolviendo el estómago, así que espero que les sea mucho de utilidad. Voy al siguiente punto. La inversión física. ¿A qué me refiero? Voltear las cosas al revés, de cualquier manera, ya sea de adentro hacia afuera, izquierda a derecha, de frente para atrás o de arriba para abajo, ya sea un objeto, una persona, un animal, etc. Dependiendo de cómo se volteen, va a generar esa incomodidad porque la persona o te va a tratar de entender algo que se vuelve incomprensible o porque ya entramos en deformaciones. Por ejemplo, si ponemos a los personajes todo el tiempo caminando de cabeza en el techo, ya empieza a incomodar, sobre todo en medios visuales, ya empieza a doler la cabeza, ya empieza a confundir. Si nosotros, y es un experimento muy común de ilusiones ópticas, donde los ojos y la boca se voltean al revés, si uno ve la cabeza, valga la redundancia, de cabeza se ve normal, cuando lo voltean al derecho se ve muy raro y extraña bastante, y ya cuando uno pone atención es porque los ojos y la boca están de cabeza. Entonces todos estos pequeños detalles, el poner la cabeza con la cara en la nuca, el poner quizá los brazos en lugar de las piernas, la parte de adentro, los músculos y órganos por fuera, encima del cuerpo, en el caso de poner la cabeza de un perro en el lado de la cola, etcétera, todos esos aspectos donde tú voltees las cosas físicamente a lo que debería de ser. Por ejemplo, una persona que en vez de comer sobre la base de la mesa, come sobre las patas de la misma, ya es algo incómodo de ver, ya es algo que causa confusión al cerebro por tratarlo de interpretar. Y ya si tú quieres agregar aspectos grotescos a esto, bueno, vas a nutrir todavía más, como en el caso que te decía de voltear el cuerpo de adentro hacia afuera. Pero este efecto puede funcionar incluso simplemente por poner las cosas de manera naturales al revés de como debería de ser. Vamos a otro aspecto, que es la apocalipsis.